creados para glorificar a Dios. ¿Puedes decirlo? Fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Escuchaste? Ahora dilo en tu mente, no lo digas audible, pero dilo para ti mismo. Fui creado para glorificar a Dios. ¿Qué es esto? La gloria de Dios, escúchame, es el poder, la gracia, la majestad de Dios para con su creación. ¿Me escuchaste? Mírame acá. La gloria de Dios es lo que Dios tiene, lo que Dios da. ¿Escuchaste? Y nosotros fuimos creados para darle la gloria a Dios. Entonces, la gloria de Dios va en dos partes. Número uno, Dios manifiesta su gloria. Amén. Y Dios recibe la gloria. Entonces, nuestra adoración, nuestra devoción es nosotros reconociéndole a Dios su majestad, su señorío, su poder. Amén. Entonces, la gloria de Dios es en dos partes, lo que Él da y lo que Él recibe. A Él sea la gloria. Amén. Le amamos por lo que Él es y también le amamos por lo que Él hace. Así que vamos a continuar, hermanos. Ya invocamos a Dios, le adoramos con nuestros labios. Sacrificaste hoy tu tiempo, ¿sí? Venir a la iglesia es un sacrificio vivo. Vienes, traes tu cuerpo, lo sientas, le hablas y le dices, hey Martín, yo me llamo Martín, pon atención a la enseñanza. Estás haciendo un sacrificio vivo. Amén. Entonces vamos al tema que vamos a desarrollar. Si alguien no trae en qué anotar, ahí las hermanas tienen. Nada más levanta tu mano y ahí te llegarán una hojita para que anotes, es bueno. Y estamos en una serie que se llama El Plan de Dios para la Iglesia. Y hemos visto que dentro del plan de Dios somos llamados a arrepentirnos, somos llamados a perdonar, somos llamados ¿a qué más vimos? A servir, ¿sí? Y este tema te parecerá raro, pero es llamados a crear. El único capaz de crear de la nada, creación ex nihilo, es Dios. Amén. Pero Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. Entonces nosotros, Dios nos da esa facultad de crear cosas, ¿sí? Y todo lo que Dios creó antes de ser creado estuvo en sus pensamientos. ¿Me escuchaste? ¿Me sigues? Todo lo que Dios creó antes de que fuese en la tierra estuvo en su mente. Por eso el enemigo siempre va a atacar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de entender las cosas. Y va a querer llenar ese espacio en tu mente para que no pienses en las cosas de Dios. Entonces el ataque directo al hombre, a la mujer, al ser humano, es a sus pensamientos. Y desde niño siembra cosas, ¿sí? Entonces nosotros somos llamados a crear, ¿sí? Mira esta imagen, si está ahí, pásalo. La creación comienza con un pensamiento. O sea, Dios antes de hacer algo lo pensó y luego se dio vida. Hay gente que está hoy cosechando lo que un día pensó. Piensa un momento, hoy pensaste terminar una carrera, bueno, no hoy, anteriormente, y ahora te encuentras cosechando algo de lo que un día pensaste que posiblemente llegaras a hacer y ahora dices, oye, sí se pudo. ¿Te das cuenta? O sea, somos capaces de crear. Querías una familia, ahora la tienes. Pero el diablo también está haciendo creaciones, por llamarles así, para destrucción. Y lo vamos a ir viendo y avanzando. ¿Sigue? Aquel que puede ver, ¿sí? Aquel que puede crear. Dice, crear es mirar algo que dos veces. Entonces, hoy vamos a crear algo. Hoy vamos a idealizar, hoy vamos a pensar con referente a lo que queremos hacer. ¿Qué quieres de tu vida, hermano? ¿Qué quieres de tu familia? ¿Sí?
¿Qué quieres con referente a tu trabajo, a tu empresa, si la tienes? ¿Sí? ¿Qué quieres de la iglesia? ¿La iglesia es este lugar físico? No, la iglesia somos nosotros. ¿Qué quieres en lo espiritual? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo estaría la iglesia? ¿Sí? Inclusive tú puedes ver eh, esta parte física, o sea, el patio, las cortinas, y puedas ver más allá de, ¿sí? Nosotros vimos este lugar, obviamente no tenía lámina, no tenía nada, y lo vimos. ¿Qué te parece si le ponemos esto? Y pum, y lo hicimos. Ahora estamos en un proyecto de construcción y podemos ver, y esto es temporal, amén. Pero puedes visualizar lo que quieras hacer de tu vida. Y cuando tú tienes una meta, cuando tú ya viste lo que Dios te llamó a hacer, todo lo que hay antes de llegar es un proceso. Amén. Y disfrutas el proceso porque sabes que tienes un destino. Por eso dice que crear es mirar algo que dos veces, cuando ya lo planeaste y cuando lo vas logrando hasta que lo logras. Pero tú ya lo habías visto. Amén. Dios en su plan de redención, Él pudo ver todo lo que hizo. Y no solo vio esta tierra, vio más allá de esta tierra. El cristiano tiene que tener su mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. Amén. Y Él nos da la receta. ¿Sale? Vamos a ir avanzando. Mira este texto en Jeremías. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Lo podemos leer todos, si podemos, a la cuenta de tres, fuerte, a ver cómo nos sale, a ver si desayunaron o vienen en ayunas, pero vienen con el espíritu lleno. ¿Sale? Una, dos, tres. Amén. Dios le dice al profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo tengo planes para ustedes. Mis pensamientos son de paz, son de bien. Si tú estás viviendo algo que no es paz, si estás viviendo en problemas, en esclavitud, en depresión, esos no son los planes de Dios. Si estás viviendo en conflicto con alguien, si estás pasando alguna dificultad, esos no son los planes de Dios. ¿De quién crees que son los planes? Del enemigo, porque él vino a robar, matar y destruir. Satanás ya tiene su fin, ya está escrito dónde va a pasar la eternidad, ¿sí? Y le queda poco tiempo, entonces no se quiere ir solo. Las personas que están lastimadas, si tú tuvieras lastimado tu dedo, ¿sí? Y tú te tocas la cara, ¿te dolería el dedo? ¿Sí? Si tocarías la panza, ¿te dolería el dedo? O sea, toda la parte que tú te toques te va a doler porque la herida está en el dedo. Entonces, la gente que está lastimada, por lo regular, lastima a otros, porque su alma, su corazón, su mente está fracturada y muchas veces no se da cuenta, porque el enemigo ya creó cosas en su mente, ya creó cosas en su vida y el enemigo lo ocupa, pero Dios puede cambiar eso en tu vida. Primero le tienes que entregar tu vida a Él, poner toda la disposición para que Dios haga la obra. Amén. Dice que una vez había un hombre en un barco, el cual llevaba el timón del barco y el barco se estaba hundiendo y vino una tormenta terrible y dice que este hombre le pedía a Dios, Señor, Dios, ayúdame, ayúdame. Y cada que Dios lo quería ayudar, él se afianzaba más del timón y no quería soltar el timón. Y dice que Dios le dijo, yo te puedo ayudar, pero tienes que soltar el timón. Entonces, ¿cómo lo voy a soltar? Si lo suelto, me hundo. Dice, es que me pediste ayuda a mí. Suelta el timón y deja que yo dirija el barco. Pero tú no te vas a salir del barco. Amén. Entonces, mucha gente que le pide ayuda a Dios, no suelta el timón y sigue haciendo de su vida lo que quiere. ¿Uno qué tiene que hacer?
dejarse guiar, dejar que Dios obre, pero no te sales de tu vida, tú sigues en tu vida, haciendo ahora la voluntad de Dios, con el poder y la gracia de Dios. Amén. En Él sí es posible. ¿Sale? Entonces dice que Dios, los pensamientos para con ustedes, para con el pueblo de Israel y para con nosotros, dice Dios, son pensamientos de paz. ¿No tienes paz? Dios quiere que tú tengas paz. ¿Escuchaste? Los planes de Dios es que tú tengas paz en medio de los problemas, porque estaremos en problemas. Dice que una vez le pidieron a dos pintores dibujar la paz. Y dijeron, ¿cómo? Sí, ustedes son creativos y yo quiero que ustedes dibujen un lugar que represente la paz. Y un pintor dibujó un bosque. En medio del bosque, al fondo se veía una cabaña, había un lago hermoso, ¿sí? Y un señor solito sentado en una mecedora, y él dibujó, para él esa era la paz, estar en un lugar solitario, sin problemas, sin deudas, sin ninguna dificultad, a la vista el lago, y él representó la paz de esa manera. Y otro hombre dice que dibujó una cascada, el sonido de la cascada, pájaros, ruido, pero en una copa del árbol había dos pajarillos, ¿sí? Recostados, durmiendo. Y el ruido y el bullicio, y aquel que le pidió a los dos pintores que dibujaran eso, le agradó más la del pajarito, porque la paz de Dios va más allá de los problemas, va más allá de las enfermedades, y a veces uno piensa que tener paz es no tener problemas. Tener paz es no tener enfermedades, no tener deudas. Esa no es la paz que ofrece Jesús. La paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. En medio de la cascada, en medio del ruido, en medio de las dificultades, Dios nos da de su paz. Amén. Ok, entonces los pensamientos de Dios son de paz y no son de mal, ¿sí? Para darnos el fin que Dios espera para nosotros. El fin de parte de Dios es bueno y Él ya trazó una línea. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos salimos. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar al camino, regresar a las sendas antiguas. ¿Sigue? Miren Efesios 1:4, el apóstol Pablo dice esto: según nos escogió, ¿cuándo? Antes de que el mundo existiera, Dios ya había pensado en nosotros. Amén. Dios ya había creado, iba a crear el mundo y nos iba a crear. Pero antes de crearnos, nos pensó, nos vio dos veces. Amén. Entonces dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin pecado, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su voluntad, según su deseo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiso hacerlo. Amén. Y Él es soberano y lo va a hacer. Regrésamelo tantito. Entonces nosotros, dice Dios, que fuimos escogidos. Hermano, tú eres un escogido de parte de Dios. ¿Para qué? Para ser una persona apartada del mal. ¿Lo puedes creer? Sí, yo no lo creía. O sea, yo no haciendo lo malo, no lo creía. La gente que vive en pecado piensa que ser malo es bueno y piensa que ser bueno es malo. O sea, si tú eres bueno, van a abusar de ti. Si tú eres bueno, la gente se va a aprovechar. No, sino que vas a reflejar la imagen de Dios, la imagen de tu creador. Amén. Cuando tú ves a un niño, conoces al papá, no has visto a su hijo,
pero llegas a la casa y ves, a lo mejor sus rasgos físicos no son, hay unos que son igualitos al papá, ¿no? Pero hay otros que no se parecen tanto, pero sus gestos, dice, este es hijo de fulano, porque se ríe igualito, ¿sí? Mira igual, su mirada es igual, porque refleja a su padre, refleja a su creador. Nosotros fuimos creados para ser buenos. Amén. Por el pecado nos distorsionamos, pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser luz de esta tierra. Amén. Vamos entonces, avanzamos. ¿Sigue? Pásalo. Ok. Nuestros pensamientos están alterados. Dios nos creó. Dios puso a Adán en el Edén. ¿Sí? ¿Cómo fue que se multiplicaron los árboles en otros lugares? Piensen un momento. Dios usó a los animales, ciertamente, pero dice que Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, ¿para qué? Para que lo labrase y lo cuidase. Y Dios le dio la gracia para labrarlo y para cuidarlo. ¿Sí? Entonces Dios nos da la capacidad a nosotros de poder crear cosas, diseñar modelos de una iglesia, modelos de una casa, de una familia, de un negocio. Te da esa capacidad de hacerlo. Pero como el diablo sabe que tu potencial es mucho de parte de Dios, va a empezar a trabajar en tu mente, ¿sí? Y va a alterar tus pensamientos para que no alcances el propósito por el cual Dios te creó. Amén. ¿Qué es esto? Si tú tienes una jarra, bueno, si tú tienes un refresco, en este caso está vacío, pero ese refresco tiene que ser llenado de cosas buenas y el enemigo va a sembrar cosas malas. Pero tu cerebro, tus pensamientos tienen una capacidad. Si yo lleno de coca este refresco, ya no le puedo meter agua. ¿Sí? O sea, porque ya está lleno. ¿Qué hace el enemigo? Llenar nuestra mente, llenar nuestra alma, nuestro corazón, para que nosotros no pensemos en los planes y los propósitos de Dios. ¿Sí? ¿Te has encontrado lavando trastes, haciendo algún trabajo y pensando en la obra de Dios? ¿Te ha pasado? Nada más a mí. O sea, tú estás haciendo lo que sea, estás barriendo, pero tú estás pensando, oye, ¿y si hacemos esto en la iglesia? Oye, ¿y si hacemos un equipo de trabajo para visitar a otros? Oye, ¿y si hacemos un pasadía con los hermanos y nos vamos al río y hacemos la comunión? ¿Te ha pasado? Nadie. Digo que no los veo por la luz, no veo sus rostros casi. Entonces, tú, Dios, te da esa capacidad de crear. Amén. El problema, ¿cuál es? Que ese pensamiento que tú tienes para hacer algo, el diablo lo va a alterar. Y cuando tú ya quieres hacer algo, lo borra, ¿sí? Lo roba, lo quita, pone otros pensamientos y ¡pum! Y se va. Es más, peor aún, pone pensamientos negativos para destruir la obra de Dios, para destruir tu familia. Amén. Ok, vamos entonces. Dice en Primera de Reyes 18:21. En este caso, uno de los profetas iba a hacer un sacrificio y estaban los sacerdotes de Baal. Baal era un demonio al cual le sacrificaban y casi no había hombres de Dios y entró en una competencia. Y este hombre dice así, y acercándose Elías el profeta a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre qué? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, ¿qué? Sigue a Dios. ¿Has pensado en seguir a Dios? ¿Has pensado en comprometerte con Dios?
ahora sí voy a tomar el discipulado, ahora sí voy a ir, ahora ya no voy a faltar, ahora voy a buscar, ahora... Y pasan los días y nada. ¿Por qué? Porque tienes dos pensamientos. ¿Escuchaste? Va. Dice, ¿hasta cuándo fallaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová para ustedes es Dios, síganle. Y dice, y si su Dios es Baal, ¿sí? Id en pos de él. ¿Qué dijo el pueblo? Y el pueblo no respondió nada. ¿Por qué? ¿Qué dice el principio? El que calla, otorga, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros callamos, muchas veces estamos afirmando cosas. ¿Me quieres? Y te quedas callada. No me quieres. No, sí te quiero. No, es que ya lo pensaste mucho, decimos. Entonces, ellos callaron, ¿por qué? Porque su corazón estaba inclinado a Baal, ¿sí? Un dios pagano, un dios que se le sacrificaba incienso y se le sacrificaba niños, y era un dios que promovía la promiscuidad sexual. Entonces ellos decían, si sigo a Dios, tengo que dejar las cosas que hacía, ¿sí? Si sigo a Dios, tengo que dejar aquellas cosas que ofenden a Dios. Entonces ellos, para no meterse en problemas, mejor callaron, pero tenían ese doble pensamiento. Si nosotros realmente decidiéramos por Dios, camináramos en los planes de Dios y las cosas de Dios se cumplirían en tu vida y en tu alrededor. Y Dios tiene muchos planes para crear, para que tú los veas en tu mente y se materialicen. ¿Escuchaste? Vamos a avanzar. ¿Sale? Entonces les pregunto, regrésamelo. ¿Qué les preguntó Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Quién es tu Dios? ¿Jehová, Yahvé, Dios o Baal? Tú respóndete. La mayoría que va a decir, no, pues Dios, ¿no? Otros se van a quedar callados. Pero Dios nos pide que nosotros nos decidamos a buscar a Dios. ¿Vas a tener obstáculos? Obviamente. Hay tres fuentes de obstáculo en tu vida. Número uno, Satanás. Número dos, el sistema del mundo. Y número tres, mi propia carne. ¿Sí? Cuando tú te decides a buscar a Dios, el enemigo se te va a parar enfrente. ¿Sí? Y va a buscar la manera de hacerlo. El sistema del mundo corrupto, tú vas en contra, tú vas nadando en contra de la corriente del mundo. ¿Sí? Porque el mundo va en corrupción. Y si tú dices, no, yo le soy fiel a mi esposa, la gente dice, ay, ¿cómo crees? Eso no es de Dios. Eso ya no se usa, porque el mundo se está corroyendo. Y aparte, nuestras pasiones nos llevan a lo malo. Amén. Entonces nosotros primero tenemos que tomar una decisión, seguir a Dios. Y vamos a ir avanzando. ¿Sale? ¿Sigue? Entonces, en tu mente están las dos partes, lo bueno y lo malo. ¿Sí? En nuestra mente hoy ya están las cosas buenas y las cosas malas. Y vamos a batallar. Entonces nosotros tenemos que reforzar los pensamientos buenos para que lleguen a cumplirse de parte de Dios. Avanza. Por naturaleza, regrésamelo tantito. Por naturaleza, por nuestra naturaleza caída, nosotros siempre vamos a estar pensando en lo malo, ¿sí? Nosotros tenemos que escoger pensamientos buenos. ¿Escuchaste? O sea, en tu mente siempre va a haber pensamientos malos, negativos, morbosos. Nosotros tenemos que escoger los pensamientos. Esta frase se le atribuye a Martín Lutero. Dice así, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen,
pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. ¿Escuchaste? O sea, tú no puedes evitar que pase un pájaro, ¡chum! Pero imagínate que un pájaro venga y ponga un palito en tu cabeza, luego pone otro palito y tú lo dejas. Y cuando ves ya hizo un nido y ya se plantó y ya hasta tiene pollitos, bueno, pajaritos. Entonces, así son los pensamientos. Tú no puedes evitar un pensamiento, pero sí puedes evitar que ese pensamiento ¿qué? Crezca, permanezca, avance en tu mente y te va a llevar a hacer lo malo. ¿Sale? Vamos entonces. Entonces Pablo en Filipenses 4:8 nos exhorta, nos anima, ¿sí? A esto, dice, por lo demás, hermanos, o sea, en otras palabras, dice, en conclusión, por último, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo bueno, si hay alguna virtud alguna en ello, si alguno digno de alabanza, ¿qué? En esto pensar. Dios nos dice, piensa en las cosas buenas de la vida, ¿sí? Leo otra versión y me regreso. Ese mismo texto en la versión Kadosh dice, para concluir, hermanos, enfoquen sus pensamientos y este es un mandato apostólico. ¿Dónde tienes que trabajar? En nuestros pensamientos y vamos a avanzar. Dice, para concluir, hermanos, le dice Pablo, enfoquen sus pensamientos hacia todo lo que es verdad, ¿sí? Noble, justo, puro, amable, admirable, en alguna virtud o en algo digno de alabar, enfoquen sus pensamientos. Amén. Tú puedes enfocar tu mirada al segundo pilar, enfócala. ¿Qué dice ahí? Y cuando tú enfocas la mirada en algo, dejas de ver todo lo demás. Entonces Dios te dice, enfócate en pensar en cosas buenas, porque por naturaleza pensamos en cosas malas. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué hay en el alma? En mi alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Amén. Entonces, en nuestra alma está nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Nosotros tenemos que saber que todo pensamiento genera una emoción. ¿Escuchaste? Todo pensamiento ¿qué? Genera un sentimiento. Ese sentimiento te lleva a una acción, a una conducta. Entonces, lo que el enemigo siempre quiere hacer es sembrar pensamientos para generar emociones y actuar. Amén. Tú puedes estar con tu pareja estable, bien, y ¿qué hace el enemigo? Como el enemigo no quiere que tú estés bien, va a traer pensamientos del pasado para atormentar tu vida y tu realidad se trastorna. Amén. A mí me pasó antier, me acordé de algo que pasó hace más de 20 años y yo me angustié y empecé a pensar eso fue terrible. Y cuando reflexioné, vino otro pensamiento, sé que es de parte de Dios y me dijo, Martín, eso ya pasó hace 20 años. ¿Qué tienes que andar pensando en eso? O sea, tú tienes que escoger no pensar en eso porque va a mover tu presente. ¿Escuchaste? Y va a mover tu presente y puede cambiar. Entonces nosotros tenemos que escoger pensar en qué. Pásamelo. Entonces yo tengo dos pensamientos. ¿Sale? Y Dios me dice y te dice a ti, no sé si se alcanza a ver,
Piensa en todo lo verdadero, ¿sí? Piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo amable, lo justo, lo bueno, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere a lo verdadero? A lo real. ¿Escuchaste? Hay cosas que no son reales, hay cosas que no existen en tu vida y uno puede deprimirse por cosas que no son reales. Un ejemplo, tú quieres un carro nuevo, pero no tienes dinero, ¿no? No tienes crédito, no tienes nada y estás sufriendo por algo que no existe. Pero tienes una moto, una bicicleta, tienes pies, enfócate en lo que sí tienes. A eso se refiere. Piensa en lo real, qué es lo que tienes. Tienes un trabajo, no ganas lo suficiente, no, pero enfócate en eso nada más. Enfócate en tu realidad. Amén. Enfócate en lo que es verdadero. Enfócate en las cosas que son honestas, ¿sí? Y enfócate en lo amable. Hermanos, ¿qué sería algo amable? Ahorita me van a entender a qué me refiero. ¿Qué sería algo amable para usted, hermana? Suena confuso. ¿Su hija merece amarla? Sí, entonces ella es algo amable. ¿Sí me explico? O sea, dice, enfócate en lo amable, a las cosas que tú puedes amar. A eso se refiere. ¿Tus hijos son amables? O sea, merecen que tú los ames. Enfócate en tus hijos. Enfócate en lo que tienes. Tienes un esposo, ámalo. Amén. Pon tus ojos, pon tu amor en esa persona, en lo real. No idealices, no fantasees cosas que no tienes. Piensa en tu realidad. Eso es lo que tienes. Dice un hermano, pues eso me tocó, pastor, pues ya. No, no, gracias a Dios es lo que tienes. Sí, hermoséalo, hermoséala y etcétera. Sí, pero es lo que Dios te pone. Entonces dice, voltea, piensa en lo amable. Si tú piensas en tu esposo, tú puedes, tu esposo, cualquier persona tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí o no? Tiene atributos buenos y atributos malos. Entonces, si tú solamente ves lo malo, vas a sufrir con esa persona. Si tú solamente recuerdas lo malo de esa persona, hasta lo vas a ver feo, ¿no? Pero no solamente tiene cosas malas, también tiene cosas buenas. Ráscale, por ahí algo tiene que tener bueno, ¿no? Si hay, entonces nosotros tenemos que ver esas cosas buenas. Dice que una mujer sabia no mira lo bueno o lo en las cosas que esa persona es buena. Una mujer sabia mira en las cosas que no es bueno, porque ahí lo va a ayudar. ¿Escuchaste? La mujer es la ayuda idónea. Entonces yo no voy a ayudar a mi esposa en cosas que ella sabe hacer. ¿Yo en qué la voy a ayudar? En cosas que no sabe, que no puede, y nos complementamos. Amén. Entonces tú vas a ayudar a tus hijos en aquellas cosas que ellos no pueden. Y Dios nos dice a través de Filipenses que nosotros agarremos nuestra mirada y forcemos nuestra mirada ¿a qué? A ver lo bueno. Amén. Si tú te pones a ver las noticias y ves el caos que está pasando en diferentes países, la economía, la política, ¿sí? Tú platicas con gente y se pelea, ¿quién va a ganar las elecciones? No, pues fulana, y puedes entrar en conflicto con las personas, ¿y quién va a robar más? Y empiezas a vivir, no, tú enfócate en lo tuyo, en medio de toda esa turbulencia, tú como cristiano, ¿qué te pide Dios? Ora por tus autoridades. Amén. Todos son pecadores. Dice que la opresión del sabio lo entorpece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quien vaya a quedar, ora por esa persona.
como iglesia, nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Nosotros estamos o debemos de estar por encima de lo que el mundo ve. Nosotros vemos más allá porque nuestra mirada no está en esta tierra. ¿Cuánto demora un presidente? 6 años y se va. Y si hizo o no hizo, ya ni modos. ¿Sí? Locales, 4 años creo, ¿no? Los locales. Entonces van de paso. Pero nosotros vemos más allá. Nosotros vemos la eternidad. ¿Sí? Y nuestros planes traspasan la eternidad. Y yo no solo tengo que ver a mi esposo hoy o a mi esposa hoy. Yo puedo crear y ayudar a que ese esposo, con amor, con atención, con diálogo, nos tomemos de la mano y creamos, ¿sí?, un mejor matrimonio. ¿Escuchaste? ¿Sí? Tú ves a tu hijo y tú ves que es un ejemplo, ¿no? Que tu hijo sea torpe. ¿Qué le vas a hacer? Ayudarlo. Tú puedes irlo formando. Si tu hijo empezó un deporte y no sabe el deporte que sea, conforme lo vaya entrenando, va a llegar a ser un buen deportista, si esa es la meta. Entonces nosotros a través del pensamiento podemos comenzar ¿a qué? A crear, a formar y a darle visión, ¿escuchaste? Al plan de Dios. Amén. Y entonces, por naturaleza, nosotros vamos a pensar en esto. ¿Sí? Lo contrario de verdadero, lo que no existe. Te duele la panza y ¿qué piensas? Ay, de seguro es un tumor. No es cierto, es un cólico, es algo atorado por ahí, ¿no? Sale y, ay, se me quitó el dolor. No era nada, pero piensa uno en lo falso. Si tu esposo sale de tu casa, tu hijo sale de tu casa, y ya se tardó, ¿qué puedes pensar? De seguro se fue con alguien, ¿no? Pudiera pensar a una mujer. Pero ¿qué tienes que pensar tú? Como esposa, cubrir a tu esposo. Señor, ahí donde está, bendícelo, guárdalo, líbralo. Padre, en el nombre de Jesús. Y tú ves más allá de. Pero si tú piensas en algo que no es real, cuando llegue el esposo, ¿cómo vas a estar? Ya va a estar cocinando el cuchillo, ¿no? Ya va a estar lista. Cuando llegue, ya hay pleito. Entonces Dios nos manda a pensar lo bueno porque esto es natural. ¿Escuchaste? Nuestra naturaleza siempre nos lleva a pensar lo malo de la gente, ¿sí? Y si ves a alguien bueno, dices, sí, pero un día va a fallar. Siempre por naturaleza estamos en esta línea. Y lo falso nos lleva siempre al pasado, a lo que hicimos, ¿sí? Por eso Dios nos manda a vivir como en vida nueva todos los días, ¿sí? El pasado ya pasó, ahora hay que avanzar. Y yo tengo que dejar de mirar el pasado, porque parece que el pasado es acumulable, ¿no? Si me fallan hoy, ya le sumo todas las que lleva y digo, no es que ya fue mucho. Entonces, si yo solo miro el presente, no sufro tanto. Amén. Entonces, ¿qué me va a llevar el enemigo? Siempre a ver el pasado, a ver lo deshonesto, a ver lo pecaminoso, a ver lo malo. Vamos a avanzar. Mira, mira el poder de los pensamientos. Job dice 3:25, porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido y me ha acontecido ¿qué? Lo que yo temía. ¿Qué le aconteció a Job? Sus hijos murieron, sus bienes se vinieron abajo, su salud se vino abajo. Entonces, ¿qué estaba pensando Job? Que tal vez un día sus hijos iban a morir, que tal vez un día iba a perder todo lo que tiene y tal vez un día se iba a enfermar. Por eso dice, porque el temor que me espantaba, él vivía en temor.
Él vivía en angustia, él vivía un día me voy a enfermar y me voy a morir. Y él atrajo con sus pensamientos todo ese mal. ¿Sí? Porque nuestros pensamientos tienen el poder para crear. Amén. Entonces dice, y me aconteció aquello que yo temía, aquello que estaba pensando, vino sobre mí. ¿Sigue? Ahora sí. Vamos a avanzar, velos pasando. Todo pensamiento viene de tres fuentes. Ahora los tienes que identificar hasta ahí. Todo pensamiento viene de tres, todo lo que tú y yo pensamos, ¿sí? Viene de tres fuentes. Eso para mí me trajo una paz increíble a mi mente. Yo estuve en un grupo de AA y ahí te enseñan a balconear tu mente, o sea, a desahogar tus pensamientos y te trae paz. Entonces yo llegaba a la tribuna y decía, y me desahogaba, pero siempre había malos pensamientos. Entonces cuando entendí lo que la Biblia enseña, que a tu mente te hablan tres personas. ¿Escuchaste? ¿Quién te habla? Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Tú te hablas, o sea, yo me hablo, tú te hablas, y el diablo a través de los demonios nos siembran pensamientos, ¿sí? ¿Cómo identifico si un pensamiento es de parte de Satanás? Porque son pensamientos destructivos. Y los pensamientos de Dios son pensamientos creativos. ¿Escuchaste? Entonces Dios nos diseñó para que nosotros creamos, de crear, y va a sembrar en nuestra mente los pensamientos de Dios y están en su palabra, ¿sí? Si yo no leo la Biblia y dejo que el diablo hable a mi mente, voy a traer pensamientos destructivos. Voy a destruir mi hogar, ¿sí? Voy a destruir mi familia, puedo ser parte de la destrucción de una obra. O sea, no estoy viendo más allá de, ¿sí? Y entonces hoy vamos a ejercitarnos cómo pensar. Hemos ministrado en algunas ocasiones personas con pensamientos no controlados, donde el enemigo les está atormentando, pero aquel que es nacido de nuevo, ya los pensamientos no son de adentro, son de afuera. El enemigo siembra pensamientos para destruir, para desanimarnos, para dejar de creer, para dejar de avanzar, ¿sí? Cuando tenemos pensamientos de bien, de victoria, de amor, de proyección. ¿Sigue? Tu vida se vuelve un proyecto. ¿Sí? Cuando tú comienzas a vivir en los pensamientos de Dios, entonces tu vida, tu matrimonio, tu economía, tu iglesia se vuelve un proyecto. Si tú ves hoy tu iglesia, cómo está, qué le falta, aquí no le podemos hacer mucho. O sea, no quiero que hoy pienses en este templo. Yo quiero que tu mente, los que ya somos de iglesia, estén pensando en el terreno. ¿Sí me explico? O sea, ya tu mente, les digo iglesia, ya no pienses aquí. O sea, sí piensa aquí porque estamos. Pero ya que los pensamientos de la iglesia sean proyectados a lo que vamos a hacer allá. Amén. Ya aquí no hay mucho que hacer, ya está todo hecho. Ya no le podemos hacer más, ya no podemos construir más, ya no podemos hacer, gastaríamos en algo que va a ser muy pasajero. Entonces nuestra mentalidad debe de ser hacia el terreno, hacia lo que vamos a hacer en lo físico y en lo espiritual. Amén. Tu familia, ¿qué quieres de tu familia? ¿Realmente quieres una familia? ¿Sí? Entonces tú tienes que planear qué es lo que quieres, tu trabajo, tu economía. Entonces comienzas a buscar a Dios y se vuelve un proyecto de vida. ¿Vamos? Y ese proyecto de vida no acaba aquí. ¿Escuchaste? Todo lo que pudiéramos construir va a quedar, pero nosotros tenemos un proyecto mayor. Por eso queremos salir a evangelizar.
Por eso tenemos planes para construir. Por eso tenemos muchos planes como iglesia. Y te vuelvo a repetir, te vuelves un proyector para crear lo que Dios quiere que sea. ¿Cómo va a detener el diablo los pensamientos creativos? Vuelvo a repetirlo. Dios comienza a ponerte pensamientos positivos para hacer y para crear. ¿Cómo el enemigo va a evitar que suceda? ¿Qué va a ocupar? Número 1, tu pasado. 2, tus experiencias. Tú quieres iniciar una relación, vamos a suponer, con otra persona, pero ya tuviste 2, 3 relaciones anteriores y dices, no, es que todos los hombres son iguales. Entonces nunca vas a crear una nueva relación porque te está marcando tu pasado. Amén. Los que somos de iglesia y ya caminamos en una iglesia, a veces nos marca cómo fue nuestra experiencia. ¿Sí? Avanza, sigue. Ok. Te voy a poner el ejemplo en la iglesia. Ahorita vamos a ver una imagen que nos va a ayudar. Ponlos todos. Ok. Solo para pensar en la iglesia, yo quiero ir a una congregación. La mayoría de las personas y yo, ¿sabes cuáles eran mis planes? Cuando yo salgo de la primera iglesia donde estuve, yo me dije a mí mismo, yo ya no vuelvo a ir a una iglesia. Pero yo sabía que Dios es real, ¿sí? Yo sabía que Dios me salvó y me dio un llamado evangelístico. Entonces, donde yo más evangelizo es en mi trabajo. Entonces, mis planes era conocer diferentes iglesias en diferentes lugares. O sea, en el hospital llegan pacientes de Acayucan, Jaltipan, Cosoleacaque y demás. Y en mis planes, yo dije, tengo que conocer iglesias de esos lugares para que yo les predique el evangelio y los lleve a esos lugares. ¿Sí? Pero yo no me voy a congregar. Esa era mi idea. Yo iba a ser un trabajador de Dios fuera de iglesia, evangelista nada más, y enviar gente a las iglesias. Esa era mi idea. Hoy entiendo que no es así. Tú tienes que ser parte de una iglesia. ¿Qué pensamientos te pueden cambiar de pertenecer a una iglesia? ¿Qué puede pensar uno? En las iglesias solo roban el dinero. Hay gente que puede tener esos pensamientos, ¿sí? Todos los pastores son iguales. En las iglesias no hay amor y unidad, ¿sí? El lugar donde estoy no me gusta. Esos pensamientos simplemente son ejemplos, ¿sí? Hace mucho calor, no, yo no voy a ir. Ya hasta que construyan y pongan clima voy, ¿no? O voy a buscar una que tenga clima. Hermano, nosotros estamos en un proyecto. Si tú te sales, y te lo digo, igual eres libre, ¿no? Dios nos hizo libres. Cuando tú regreses en un año, vas a ver. Hay gente que nos conoció allá adentro. O sea, que empezaron a venir y estábamos allá adentro. Luego pasó un tiempo, regresaron y nos vieron. Ah, oye, ya son más. Oye, sigue la obra. En un año, espérame, vas a ver lo que Dios va a hacer. Porque Dios tiene pensamientos de paz, de bien, de salvación. Y tú te sumas a ese proyecto. Amén. Entonces, si no hay una iglesia conforme a lo que la Biblia enseña, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo posible para que tu iglesia lo sea. ¿Sí? Y ahora en mi caso, que yo soy pastor, pues yo puedo ser ese pastor y formar esa iglesia que yo quiero. Amén. Solo como ejemplo, en algunas experiencias que tuve, el problema era el dinero, ¿no? Y en muchas iglesias el problema es el dinero. Entonces, cuando empezamos la obra, este es un testimonio y es parte de la predicación, pásala. Nosotros hicimos este esquema de ofrendas y mira en los planes que Dios me pone a hacer.
lo que entra de ofrenda, 25 se va para mantenimiento y no había mucho que mantener. 25 se va para alabanza y difusión. ¿Y sabes quién estaba en alabanza? Yo. No había alabanza. Ahorita ya hay bocinas, ya está Paco, ya está nuestra hermanita, ya, pero ¿qué tenemos de proyección? Que haya más hermanos. Es más, yo te invito, hermano, si tú quieres servir en el ministerio de alabanza, anótate con el hermano Paco, ven a las clases, toma, apréndete las canciones y un día tú estarás sirviendo en la alabanza, adorando al Señor, si estás en santidad, si estás haciendo la obra. Amén. Pero nosotros ya, en mi caso, destinamos un presupuesto y gracias a Dios gente ha ofrendado. ¿Qué te estoy diciendo? Que ahora tú puedes crear, hermano. Amén. Toda empresa, la mayoría de las empresas, cuando te mandan a hacer un trabajo, te dan las herramientas. Te deben de dar las herramientas. ¿Sí? Bueno, por lo regular en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, con todo respeto lo digo, el que más gasta son los servidores. El que más invierte su tiempo, su dinero, su trabajo son los servidores. Entonces, dentro del proyecto es que el ministerio de evangelismo que vamos a formar haya un presupuesto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se le den las copias, se les dé para su pasaje. O sea, haya un presupuesto a este ministerio, inclusive todo lo que tenga que ver con ese ministerio sea financiado por las ofrendas. Amén. Y en los predicadores, el que predique igual recibe una ofrenda. Entonces, nosotros tenemos el deseo y el proyecto de evangelizar todo Cozoliacaque. ¿Por qué no hemos salido? Porque estamos poniendo las bases. Necesitamos mentores, necesitamos. Entonces, no hay iglesia perfecta. Sé tú la iglesia. ¿Escuchaste? Y te vuelves un proyector. Ahora tú haces los planes para lo que pueda suceder. Lo puedes crear. ¿Me estás escuchando? Tú puedes crear a través, por eso somos llamados ¿a qué? A crear. Somos llamados a trabajar. Somos llamados a hacer la obra del Señor. Cosas que ojo no vio, dice la Biblia, ni oído escuchó, dice que Dios pone en el corazón del hombre. Amén. Para hacer la obra que Dios nos ha llamado. ¿Sigue? Eso es con referente a la iglesia. Tú puedes tener pensamientos en una iglesia. En el trabajo, un compañero me dice, Martín, ¿vas a una iglesia? Le digo, sí. Me dice, ten cuidado. Dice. En amor me decía, ten cuidado. Hay iglesias que son. Le digo, no, gracias a Dios estamos bien. Damos informes. Todos trabajamos en la obra. Y gracias a Dios. Pero él no sé qué le haya pasado. No me quiso decir. Pero tristemente mucha gente ha sido lastimada dentro de la iglesia. ¿Sí? Oré por un muchacho con cáncer, le prediqué el evangelio. Su hermano que lo cuidaba me dice, es que él predicaba antes, dice. Digo, ¿cómo? ¿Conoce el evangelio? Dice, sí, él era predicador. Dice, pero hizo mucha amistad con su pastor, dice, y lo invitaba a comer a su casa y el pastor no salía de su casa. Y luego, dice, el pastor se fue con su esposa, dice. El pastor se enamoró, se enamoraron y se fueron. Y él abandonó el ministerio. Dice. Y ahí orando con él, le pidió perdón a Dios, porque él decía, independientemente de todo, yo no debía de dejar a Dios. Entonces él se enfermó y ahí se reconcilió con el Señor. Y oramos por él. Pero ¿dónde le pasó? No le pasó en otro lado, hermano, le pasó en la iglesia. Eso no debe de ser. Amén. Entonces, tú que estás en la iglesia, tú y yo debemos de ser luz, debemos de ser sal de la iglesia y debemos de ver la iglesia que queremos, amar la que tenemos y ver si queremos más. Amén. Entonces, en tu familia,
tú puedes pensar, pásalo, creo que están todos. Esos son los tres, ¿ah? Regrésamelo entonces. Tu relación con tu esposa o tu esposo, ¿cómo está hasta ahorita? Tú puedes evaluar tu relación con tu pareja y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no sigo esta relación. ¿Sí? Ya son muchos problemas, ya estamos pasando por esto, yo ya no. O puede ser, hermano, un proyecto de vida. ¿Cómo tú quieres que sea tu relación con tu pareja? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Luchar por tu pareja, tratarla mejor, mandarle un mensaje, comenzar a cambiar tu manera de ser para entonces y orar por esa persona, que Dios abra su entendimiento, que Dios, si no es cristiana, si no es cristiano, que Dios le alcance para que entonces puedas ver. Pásamele ahorita, regresas, velo pasando donde está una imagen que quiero, pásalo, pásalo, pásalo. Mira esa imagen y ahorita me regreso. Entonces, ¿tú qué eliges ver en el proyecto, en cada problema, en cada circunstancia que pasa en tu vida? Tú puedes ver un problema, ¿sí? Tú puedes ver un reto o puedes ver una oportunidad. Amén. O sea, tu esposa, tus hijos pueden ser un problema si tú lo quieres ver así. ¿Sí me explico? Porque todo está basado en lo que tú quieres ver. Entonces, el que tiene un problema dice, ¿cómo voy a subir eso? No, ya todo se va a venir abajo, ya no se va a poder, hace mucho calor, ya no, o sea, te empiezas a ver el problema solamente, ¿sí? Aquellos que pueden ver más allá lo ven como un reto y pueden decir, esto será divertido, hay que hacerlo. El que ve el problema solo lo ve hoy, o sea, solamente se cierra a ver el problema. El que lo ve como un reto, lo ve como un proceso que va a pasar, ¿sí? Y el que lo ve como una oportunidad, dice aquí, entre más rápido suba, más rápido tendré mi recompensa. Entonces, cada circunstancia de tu vida depende cómo tú pienses que va a suceder. Amén. Cómo tú pienses que vas a enfocarte en eso. Y vas a luchar y vas a trabajar y lo vas a ver como una oportunidad, no como un problema solamente. La gente solamente ve problemas en todos lados, en el trabajo, en su casa, puros problemas hay aquí. No, son oportunidades. ¿Cómo solucionarías eso? ¿Qué harías? ¿Sí? No tengo mentores, ¿qué tengo que hacer? Formar mentores. Y para eso pasa tiempo. No tengo evangelistas, ¿qué tengo que hacer? Llamarlos, salir a evangelizar, empezar a trabajar. O sea, no puedes pedir algo que no has hecho. Amén. No puedes pedir algo que no has formado. No puedes pedirle a tu hijo que haga cosas que no le has enseñado a hacer. Entonces, es un proceso, es un reto y vas avanzando. Y lo mejor, que vamos de la mano de Dios. Amén. Regrésamelo y te voy contando algo. Cuando Dios me llamó al ministerio, bueno, me llamó a ser su hijo, yo entré a trabajar al hospital, al seguro de intendencia, de limpieza. Yo estuve 7 años de limpieza, pero Dios me puso a estudiar enfermería. No estaba en mis planes y eso te va a servir. Hay cosas que tú puedes ver. Si hoy te preguntara o a los jóvenes le preguntaran, yo me escondía en la escuela cuando decían, ¿y tú qué quieres ser de grande? Yo me hacía chiquito, yo no sabía qué quería ser de grande. Yo no tenía muchos ideales. Te pongo mi vida como ejemplo. Yo no tenía mucho así, yo quiero ser astronauta. No, yo no sabía qué quería. Pero en las manos de Dios, Dios te comienza a dar cosas para hacer cosas. Amén. Entonces, cuando yo estaba de intendencia y me tocaba en el área de quirófano, había un perchero, había un tubo para colgar las batas. Entonces, yo, ¿sabes qué hacía? Y eso es entre yo y Dios. Y el perchero
tenía como escalones, o sea, varitas, una desde abajo hasta arriba. Yo llegaba y ponía mi bata en la de abajo. Bueno, ni era mi bata, era mi uniforme azul, lo ponía en el de abajo. Y yo decía, un día va a subir. Luego Dios me dio la oportunidad de estudiar de auxiliar. Entré a la universidad, pero estudié también de auxiliar. Y lo subí otro escaloncito. Y eso nadie lo sabe. Bueno, creo que ya lo conté una vez. Eso es entre Dios y yo. Y ya no lo ponía en el de abajo, lo ponía en el de en medio. Y ahorita soy enfermero general y ya lo pongo en el de arriba. Pero eso era entre mí, entre Dios y yo, porque yo sabía que lo que estaba pasando, ¿qué? Era pasajero, porque Dios me permitió ver más allá. Amén. Y ahora Dios no solo me permite y te permite a ti ver más allá de tu situación económica, física, familiar, te permite ver más allá de este mundo. ¿Escuchaste? Los planes de Dios son eternos. No solo es este mundo. Amén. Y tú ya eres importante desde el momento que naces. ¿Sí? ¿Qué dice la gente a los jóvenes? Tienes que estudiar ¿para qué? Para que seas alguien, ¿no? Entonces no eres nadie si no estudias. Y uno le siembra a los niños que tienen que estudiar ¿para qué? Sean alguien. Y si ese joven no estudió, ¿no es alguien? Hermano, tú no eres alguien porque estudies. ¿Escuchaste? Tú no eres alguien porque tengas una profesión. Tú eres alguien porque Dios te creó. Amén. Y tu valor, si aquel que estudió y el que no estudió, el valor es el mismo. Amén. Tendrá más oportunidades, eso sí, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero tú ya eres alguien. Entonces el joven que no estudió, ¿cómo se siente? Nada, porque como no estudió, no soy nadie. No, hijo, no, hermano, no. Hay gente adulta que no estudió y dice, es que yo no soy nadie. No, tú eres un hijo de Dios, una creación de Dios. Tú no necesitas estudiar para ser alguien. ¿Tú estudias para qué? Para tener un mejor puesto, para conocimiento de algo y te especializas en algo por trabajo, por economía, etcétera, etcétera. Pero el tener una profesión no te hace alguien, ¿escuchaste? No te hace alguien, tú ya eres alguien. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Si no estudias no serás nadie. No, tú eres mi hijo, te amo y siempre te voy a amar. Estudies o no estudies. El problema es que si no estudies, pues no vas a tener más recursos económicos, intelectuales para desarrollar tu vida. Amén. Vamos entonces. Entonces tu familia se comienza a formar como un reto, tu esposa o tu esposo, tus hijos o tus padres. Y comienzas a planear. Hermano, yo quiero que este día planees una salida con tu familia. Anótalo. Planea, por favor. Yo lo voy a hacer también. No quiero que digas tú, nos vamos a ir a Cancún. No, planea una reunión familiar en tu casa, unas carnitas asadas, no sé, o sea, ese ya es tuyo, pero que sea con tu hijo, con tu familia, que hagas juegos, que hagas esa tarde divertida, ¿escuchaste? Que hagas esa tarde bonita, llévalo si nunca lo has llevado al parque, sea fuera de lo normal. ¿Me estás escuchando? Esa es tarea para ustedes y para mí también. Entonces nosotros podemos crear una salida, una reunión con mi esposa, te vas a la playa, pones una mesita y dices, ¿y estos locos qué hacen ahí en medio de la playa con una mesa y velas? Para empezar se va a apagar la vela, pero ese es lo que tú quieres hacer, hazlo, hermano. ¿Me estás escuchando? Porque tú qué estás haciendo, tú puedes crear. A veces el hombre es el que debe de llevar las rosas, ¿sí o no? Tu mujer, llévale una rosa a tu esposo. Te estoy dando ideas. ¿Sí me explico? O sea, cada quien, pero quiero que pienses en esto, que se vuelva un proyecto, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Nunca te has sentado a platicar bien con tus hijos. Siéntate una tarde
y pregúntale cómo te sientes, cómo, es más, elabora las preguntas, porque a veces uno no sabe ni qué preguntarles. A ver, hijo, o haz una bola de preguntas y a ver, saca el papel. ¿Y quién te gusta? No, pues fulano. No sé, pero tú puedes crear. ¿Escuchaste? Tú puedes crear. Entonces en la iglesia igual lo vimos, puedes crear. ¿Qué queremos hacer? Lo empezamos a hacer cuando empezó la iglesia. Una vez por mes teníamos reuniones de familia. No lo hemos hecho. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a planear en el terreno un pasadía con nuestros hijos, jugando voleibol. Entonces yo he estado viendo, hermano, visualizando lo que Dios puede hacer, no solo lo que está, amén, sino lo que hay que hacer y avanzar, amén. Un día irnos a un río, no sé, podemos hacer mil cosas, pero vamos. Sigue. ¿Qué más? En tu trabajo, en tu economía, ¿qué pensamientos pueden venir? No, el país va en decadencia, el trabajo que tengo no me gusta, no estudié nada, ahora qué voy a hacer, no gano lo suficiente. Y tú puedes sembrar pensamientos eh, de derrota, ¿sí? O hay gente que ya está cosechando lo que sembró. Un día pensó poner un negocio y ya tiene dos, tres negocios. Y ahora te vuelves inspiración para otros, consejero para otros. Oye, ¿cómo le hago? Mira, ven, se hace así, mira, hazle acá, mira, pregunta allá. Te vuelves un consejero, porque ahora tienes que una visión, puedes crear. Amén. Síguelo. Y tú eliges la meta y tú eliges qué vas a hacer. Amén. ¿Cómo lo vas a hacer? Es un problema, el calor es el problema. ¿Qué hacemos? Pastor, ¿y si ponemos otros 3 ventiladores acá? Bueno, pues échale para que los compremos. ¿Ah? Sí, porque también no vas a nada más dar ideas, no, vamos a hacerlo, vamos para que se haga, ¿no? Entonces vamos a trabajar en lo que Dios quiere, pero tenemos una visión. Regrésamela, creo que es la última. A ver. Ok, Isaías, con esto terminamos. 2 textos más y me la regresas donde están las bolitas. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti permanecerá, porque en ti ha confiado. Vuelvo a leerlo y léelo despacito. Dice Dios, Isaías, dice, tú guardarás en completa paz aquel o aquella cuyo pensamiento en ti permanece. Hay gente que piensa en Dios un ratito, pero si tú permaneces pensando en Dios, si ese pensamiento está con Dios y te lo llevas al trabajo, verás un proyecto en tu trabajo de cómo evangelizar en tu trabajo. Yo ya compré unos chips y los obsequio con mis pacientes y salen pláticas para predicarle el evangelio. Tenemos proyectos de salir a evangelizar en las casas de oración. O sea, tenemos para hacer, hermano. Ahora falta ¿qué? Hacerlo, caminarlo, ponerlo por obra. ¿Sí? Entonces, pero si tú permaneces en los pensamientos de Dios, Dios te va añadiendo, avanzando, permanece en Dios. ¿Sigue? Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Escuchaste? O sea, tus propios pensamientos te pueden autodestruir. Ni tu peor enemigo, hermanos. Tu peor enemigo puede ser tú mismo, pensando pensamientos de derrota. No, ya no puedo. No, yo no merezco servir. ¿Cómo voy a subir al frente? No, yo no. Hermano, nadie es digno delante de Dios para hacer su obra. ¿Escuchaste? Pero Dios de lo vil, de lo menospreciado nos tomó para avergonzar a los sabios y avergonzarnos a nosotros. ¿Cómo Dios me usó a mí? Sí. ¿Por qué? Porque Él quiere y Él es poderoso. Amén. Sigue.
Dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay pensamientos que te van a llevar a crear. Hay pensamientos, hay gente que puede estar pensando, no pensando en destruir su hogar, ¿sí? Por decir, alguien, un hombre que tiene a su esposa y está pensando en adulterar, él no está pensando en destruir su hogar, pero como está pensando en pecar, va a destruir su hogar. Amén. Entonces, yo tengo que analizar mis pensamientos, cómo están delante de Dios, para que Dios me ayude a sanar mis pensamientos, a enfocar mis pensamientos en las cosas de Dios y en las cosas eternas. Amén. Creo que es la última. Tome la bolita, ayúdame, Paco. ¿Dónde está? Esa, amén. Ok. Vamos a orar, hermanos. La iglesia es la escuela. Amén. Venimos a adorar, cantamos a Dios, sacrificamos nuestro tiempo, aprendemos, nos llevamos tarea, ¿sí? De hacer, de crear, en todas las áreas. La iglesia no la forma el pastor, la iglesia la forma un cuerpo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia la formamos todos. Y tal vez tú tengas un pensamiento y me digas, pastor, ¿y si hacemos esto? Y digamos, oye, está bien, vamos a hacerlo. Y caminamos juntos a hacerlo. Amén. Porque es parte de la obra. Y nuestro pensar no solo está en esta tierra. Tú puedes ser el mejor licenciado, el mejor ingeniero, el mejor, ganar los millones y tener mucho, que el mundo cree que es todo. Pero un día, mira acá, un día moriremos. Amén. Un día moriremos. 70, 80, 90, 100 años. Pero moriremos. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Nuestros planes, nuestros proyectos deben de ser ¿qué? Eternos. Aún dice la Biblia, desde el vientre de nuestra madre, tú puedes bendecir a tus hijos. Amén. El domingo pasado oramos por todos y entre esos todos estaba Evelina. Acá está Evelina con nosotros. Ella tenía un problema del hígado, y la primera semana salieron mal sus análisis, la segunda semana salieron peor, ¿no? Y oramos ese domingo y creo que estamos orando muchos y todos y ellos también. Y fue a su cita, ¿no? ¿Y cómo salieron? Ya salieron bien. ¿No ves? Un like para Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él puede hacerlo. Amén. Y si nosotros estamos en santidad, si nosotros estamos buscando el rostro de Dios, Dios se hace presente y vienen sus presentes con Él. ¿Escuchaste? Vienen sus milagros de Dios, vienen las cosas de Dios. La gente quiere los milagros de Dios, pero a veces no quiere a Dios. Entonces nosotros queremos a Dios. Nosotros queremos a Dios y por ende vendrán. Amén. Y esos pensamientos de derrota, quiero que pongas delante de Dios tus pensamientos para que oremos. ¿Y qué estás pensando de tu matrimonio? ¿Qué estás pensando de tu iglesia? Ya hay pensamientos de derrota. Tal vez alguien esté pensando, yo ya me voy a salir. No, ya, como que ya no me está gustando esto. Yo ya me voy a otro lado. Escucha, eres libre, porque Dios te hizo libre. Tú puedes ir donde tú quieras, pero si tú eres hijo de Dios, tú vas donde Dios te manda a ir. Y a veces no te gusta, pero si es Dios poniéndote en el lugar que Dios quiere, tú permaneces. Amén. Tal vez no te gusta tu matrimonio y la situación que vives, pero si Dios te puso en ese lugar, tú puedes crear,
un matrimonio mejor. Tú puedes crear una familia mejor. No esperes que otro lo haga. Es que hasta que mi esposo diga, no, tú puedes hacerlo. Es que hasta que mi esposa diga, tú puedes hacerlo. Es que hasta que el pastor diga, yo voy a evangelizar. No, tú eres libre, ve a evangelizar. Yo evangelizo cada que trabajo, y acá y donde Dios me pone a hacer. Entonces nosotros, guiados por el Espíritu Santo, Él nos llama a hacer las cosas eternas. Y Él nos da de su presencia y de su unción. Comienza a adorarle, hermano. Comienza a meterte en los pensamientos de Dios. Dile, Dios, ¿qué quieres para mi vida? Dios, ¿qué quieres para mi matrimonio? Dios, ¿qué quieres para mi iglesia? Comienza a meterte. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Envíame a mí. Hoy venimos delante de ti, Señor.